Amén, gloria a Dios. Voy a hablar con los jóvenes en esta hora. Quiero compartirles un consejo de la palabra de Dios. Soy el pastor Gustavo Márquez, comparto la palabra del Señor, predico el Evangelio y ya entonces hay algunos videos que usted puede haber visto de este servidor. Espero que usted también comparta con otros para que muchos se enteren de grandes verdades. Tal vez lo que otro pastor haya dicho no sea lo mismo que yo estoy diciendo. Y como ha de ser que alguien tiene que decirlo, pues llegó el momento de decirlo. Primero que todo quiero leer una escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, en el nombre del Señor Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, a la letra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su pueblo, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Es muy cierto que en todos nuestros momentos de meditación en la palabra del Señor, también elevamos una oración, y esta oración la quiero hacer por ti, amado joven, respetada señorita. Queremos orar, es decir, quiero que oren conmigo en este momento. Primero que todo, dándole gracias a Dios y presentándonos como hijos de Dios y pidiéndole a Dios su ayuda para vencer todas las fuerzas del mal. Señor Dios mío, en este momento estamos delante de ti. Estoy presentando a la juventud, cuántos jóvenes que están en la iglesia y cuántos cientos, miles, millones que no han venido todavía a tus caminos. Necesitan la salvación. Tráele, Señor, con el poder de tu amor, con el poder de tu Espíritu Santo. Cambia sus mentes, cambia sus corazones, cambia su proceder, Dios mío. Yo te ruego, Señor, perdónales. No les tomes en cuenta su pecado. Necesitan ayuda, necesitan orientación, y te ruego que me ayudes en esta hora a exponer esta charla, esta conferencia, esta enseñanza, para que ellos también se orienten conforme a tu santa voluntad y sigan tus pisadas y anden en pos de ti buscando la santidad, porque el anhelo de cada uno de los seres humanos, y especialmente ahora que has llegado a ser hijo de Dios, amado joven, es alcanzar el cielo, entrar a esa maravillosa gloria que el Señor tiene preparada para todos los que le siguen, los que andan en sus caminos y hacen su santa voluntad. Gracias te damos, Señor, por toda esta obra redentora que tú has hecho, derramando hasta la última gota de tu sangre para limpiarnos de todo pecado. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Seguramente has vivido una vida de mucho libertinaje. Bueno, hoy en día en el Evangelio encontramos fácilmente a los hermanos, no solamente los jóvenes, a todos los hermanos, la mayoría de todas las edades, bastante distraídos. Bueno, es que hay muchas distracciones en el mundo. Hoy en día, por ejemplo, el teléfono, las redes, la computadora y tanto que el mundo presenta y ofrece, pues nos mantiene un poquito distanciados, nos mantiene distraídos.
Y por lo tanto, entonces, tomamos muy deportivamente los asuntos espirituales. En otras palabras, hemos llegado a una rutina. Vamos al culto, cantamos, oramos, ofrendamos, hasta diezmamos y salimos del culto. Y ya como que no volvemos a acordarnos de más nada, sino hasta el próximo culto. Que si somos dados a los cultos, el próximo culto puede ser después de 2 días, después de 3 días. Algunos, y hablando entre los jóvenes, pues tienen muy en cuenta el culto que generalmente se hace en las iglesias de los jóvenes. Entonces hay un líder, hay un pastor de los jóvenes, en fin, y bueno, se dedican al culto de los jóvenes. Y otros pues también tienen muy en cuenta el culto de la enseñanza dominical. Y todo esto es importantísimo, claro que sí, pero no podemos pasar solamente de culto en culto y pensar que las cosas espirituales en las cuales debemos de andar, bueno, podemos creer que estamos bien así como estamos. En otras palabras, hay mucho apacentamiento, hay mucho conformismo y sobre todo, pues vemos cómo viven los otros que no están en Cristo todavía. Por ejemplo, el joven allí, compañero de estudio del colegio o de la universidad, tiene novia y se besan públicamente. Y entonces la hermanita con el hermanito que ya son enamorados o se están enamorando, pues piensan que eso es lo común, lo popular, lo normal y está haciendo lo mismo. ¿No crees que delante de Dios no está bien eso? Porque los besos estimulan inclusive al pecado. Pueden estimular a la fornicación, pueden estimular a pecar contra Dios y a cometer cosas que están totalmente prohibidas por Dios en su palabra, como la fornicación. Claro que sí. La fornicación es un pecado que la Sagrada Escritura dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. No es nada más que fornicó, sino que peca contra su propio cuerpo. Eso lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 20. Espero que usted lo lea y lo ponga en práctica. Me gustaría compartirle ahorita mismo esa lectura, porque ya que tengo la Biblia aquí abierta, pues voy a compartirle una parte de esta lectura. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Ojalá usted abra la Biblia conmigo para que lean. El verso 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Oye, hermana, hermano, tu cuerpo es un miembro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una ocupación dentro del cuerpo de Cristo de acuerdo como Él quiso ordenarlo. Quitaré, dice el Señor, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice allí. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, entonces ya no es un cuerpo unido con una ramera, sino con Cristo. Y el que se une a Cristo, el que se une al Señor, es un espíritu con Él. Por lo cual, dice, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio
cuerpo peca. Note eso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermana, hermano, tú no te perteneces. No, le perteneces a Dios. Perdón. Si le perteneces a Dios, entonces no puedes hacer lo que se te antoje hacer. Y mucho menos deliberadamente como lo hacen los que no tienen el conocimiento de Dios. Porque ellos andan en tinieblas, mas a ti te ha alumbrado Cristo. Por eso dice en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero en el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces entiendes que tú eres la lámpara que está alumbrando el sendero de otros. Y no puedes andar en las tinieblas que otros andan porque ellos no tienen la luz todavía. Entonces no puedes imitar a aquellos que andan allí haciendo cosas deliberadamente y que están pecando contra su propio cuerpo y pecando contra Dios. Piensa que tú le perteneces a Dios. No le perteneces al mundo, no le perteneces al diablo, ni siquiera te pertenece a ti mismo. Entonces, pues que Dios sea el que tome el control de tu vida, ya que a Él le perteneces. Por eso, el pasaje que leímos al principio es que no nos unamos en yugo desigual. Puede ser que venga un hermano a la iglesia, bueno, digamos una persona que quiere hacerse cristiano, porque vio allí una joven bonita, le gustó, o simplemente ha oído o sabe que las muchachas de la iglesia son muchachas muy serias, son muchachas muy temerosas, son muchachas muy respetuosas, ellas no andan coqueteando por allí con uno y con otro. Entonces dice, voy a conseguirme una novia de la iglesia, porque esas sí son las verdaderas muchachas que se cuidan y que se valoran. Pero él no llega con intenciones de la salvación, de tener la salvación, sino para casarse con una joven de la iglesia, que muy probablemente, después de estar casado, pues se aparta de la iglesia, porque él iba solo con un propósito de tener una esposa que fuera tan limpia, tan santa, tan pura, tan obediente a Dios, y entonces si le obedece a Dios, es sumisa a Dios, pues le va a ser muy sumisa a Él, y después la va llevando al mundo poco a poco. En fin, pero no es que esté tal vez diciendo que todos son así, sino que he visto casos, a lo largo de los años que he vivido, he visto muchos casos de estos, y no creo que yo sea el único que ha visto casos parecidos. Muchos de los que están viendo y oyendo esta predicación saben que así es porque también han visto. Entonces, o puede venir una dama, porque hay un joven muy atractivo en la iglesia, y entonces dice, uy, con ese churro me caso yo, y se mete a la iglesia para casarse con ese churro. Pero en poquito tiempo, entonces él se da cuenta, ese joven cristiano temeroso a Dios, santo y todo esto, se da cuenta que ella se va al baile. No, es que me invitaron unas amigas, y se va al baile. Y él queda en casa esperándole, 2 o 3 de la mañana llega, o de pronto al otro día. O también puede suceder a la viceversa, si se casa con ese joven inconverso, bueno, que llegó a la iglesia, pero que a la verdad no tenía propósito de seguir la salvación, sino de, como ya dije, tener esposa. Entonces, cuando la hermanita se casa con él, pues él no tiene intención de ser fiel, y ya casados, entonces ya él sale para sus reuniones por allá sociales, y llega a 3, 4 de la mañana, tal vez
bien tragueado, bien borracho, ¿sí? Y untado, es decir, vomitado por toda parte, en fin. Y como ella es la esposa, pues tiene que aceptarlo, tiene que estar dispuesta para él a la hora que él llegue, porque ella lo eligió así. Apenas lo vio y ya, no, pues sí, este va a ser mi esposo, ya se entregó al Señor, yo ya le hablé la palabra y él entendió y se convirtió y tal cosa. Hay que tener mucho cuidado en esto, querida hermanita, querido hermanito. Óyeme bien, te lo estoy diciendo a la luz de la Sagrada Escritura, para que no sea que más tarde digas, ay, yo hubiera sabido, si a mí me hubieran dicho. Yo se lo estoy diciendo desde ahora. En la Sagrada Escritura encontramos una cantidad de ejemplos tan extraordinarios. Vea, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, dice el versículo 11, Éxodo 34, 11. Veamos lo que dice. Desde el 11 en adelante, mejor dicho. Algunos versículos vamos a mirar allí. De la siguiente manera y en el nombre del Señor Jesús. Guarda lo que yo te mando hoy, dice el Señor. Óyeme bien, hermana, hermano, joven, señorita. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. O en otras palabras, a todos aquellos que viven una vida mundana de libertinaje, porque eso es lo que hacían aquellas gentes que tienen esos títulos allí en lo que acabamos de leer. Eso es lo que ellos hacían, vivir una vida de libertinaje, de maldad, de prostitución, en fin, de todo lo malo. Y luego dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Sigue diciendo, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entiéndelo bien. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando con sus hijas en pos de sus dioses, harás fornicar también a tus hijos en pos de dioses, de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición, concluye diciendo esta escritura. Yo creo que esto es tan claro, tan claro, tan claro como el agua. Dios quiere que seamos un pueblo santo, celoso y de buenas obras. En la primera carta del apóstol Pedro, tenemos otra escritura que nos oriente y nos ayude. Ya con esta voy terminando. Dos escrituras voy a mencionar. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, en el nombre del Señor Jesús. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Óyeme bien, hermana, señorita, joven. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces no vas a volver a las cosas del mundo. Es decir, si tienes un noviazgo, pues valórate, valora tu noviazgo, valora tus encantos, valora tus virtudes, valora tu cuerpo, hermano, hermana, valórate, porque eres templo de Dios, ya lo dijimos. Y en
Apocalipsis capítulo 1 también nos dice en el versículo 5 de la siguiente manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Oye bien, entonces somos lavados con la sangre de Cristo. ¿Por qué hemos de darle lugar a la carne? No deis lugar al diablo en ninguna forma. Ten tu noviazgo, tu enamoramiento en el temor del Señor con todo respeto. Y si no tienes novio o novia, solamente clámale al Señor que sea en la voluntad de Dios. Órale mucho al Señor. No sé cuánto tiempo, pero no sería un mes. No sería 2 meses, no sería ni siquiera 6 meses, orando para que, ay, ¿será que aquella joven o aquel jovencito? No. Ora mucho tiempo para poder expresar tus sentimientos a esa jovencita o a ese jovencito. Piénsalo bien, porque en Cristo somos nueva criatura y ya no estamos para las maldades. Recuerda que puedes llegar a ser un servidor o ya serás servidor, servidora en la iglesia. Tal vez tienes un cargo, eres líder de los jóvenes, ¿sí? O eres líder de las damas. O sencillamente de vez en cuando predicas o diriges el culto. O eres llamado a hacer la lectura de la Sagrada Escritura, o a hacer una oración, o a cantar las alabanzas. Es decir, puedes estar sirviéndole al Señor en la iglesia. ¿Y qué tal entonces vivir un noviazgo desordenado, fuera de los parámetros divinos y santos que el Señor estableció? Por lo cual, ora al Señor, pídele que te guarde, y yo te ayudo también en oración. Oremos. Señor Dios mío, en este momento estoy clamando a ti por la juventud, no solamente de aquí, de este país, sino de todo el mundo, no solamente los de la iglesia, sino todos aquellos que aún todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, para que los traigas al camino de la verdad, para que los traigas a la salvación, Padre mío. Toca esos corazones, cámbialos, transfórmalos. Y que estos jóvenes que ahora están en la iglesia sean el ejemplo para aquellos en su forma de vida, en su conducta. Como dices tú en tu palabra, hablando por medio del apóstol Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta voz de aliento. Gracias por esta exhortación. Gracias por este consejo divino. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesús te bendiga. Que la paz de Cristo sea en tu corazón.